que es tétanos. Lo presentamos nuestra compañera Frida, Alexa y pues su servidora Jimena. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a empezar con el tétanos, que es una intoxicación aguda por la exotoxina del bacilo tetánico Clostridium tetani. Esta infección puede aparecer en heridas comunes o incluso no evidentes. Estas pueden ir de cualquier laceración que ocasione en la piel. Vamos a hablar, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, un poco de la etiología. El bacilo tetánico es anaerobio, gram positivo, flagelado, móvil y provisto de esporas que son extraordinariamente resistentes. Estas pueden incluso resistir a la ebullición hasta de 20 minutos. Vamos a tener que Clostridium tetani va a tener una forma de alfiler, así lo mencionan, o también como de palillo de tambor. Vamos a tener que tiene un cuerpo, que es el bacilo, y la espora, que es la cabecita que se ve, bueno, en la imagen superior izquierda, y esa cabecita es es la espora terminal, es la que va a estar en el medio ambiente, y esta va a ser la que es resistente. También esta es la que va a entrar en el cuerpo, y una vez que entre en el cuerpo, en la lesión que se haya hecho en la piel, va a poder reproducirse, y esta es la que va a viajar en el torrente sanguíneo y los bacilos se van a quedar en donde fue la lesión. Vamos a tener que sus principales dos toxinas, y que son las que ocasionan la enfermedad, es la tetanolicina, que es la que evita que el oxígeno llegue a la parte donde se hizo la herida, así creando un ambiente anaeróbico para poder que se siga reproduciendo. Y la tetanoespasmina es la que nos va a generar la contractura muscular. La que sigue, por favor. Bueno, y más adelante les van a hablar de qué es la fisiopatología y eso. Bueno, vamos a tener dentro de algunos antecedentes que la palabra tétanos viene del griego, que significa espasmos. Estos griegos incluso han descrito que hace más de 3000 años han pintado a los hombres con contracturas faciales y a los famosos opistótonos, teniendo esta imagen que vemos aquí. Entonces, desde ese tiempo se ha visto esta enfermedad y se hicieron varios descubrimientos, como en 1884, donde se hicieron un aislamiento del bacilo. Y hasta 1897 es cuando se empieza a crear la antitoxina. Y es ahí donde hemos tenido esta enfermedad por año. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a hablar un poco de epidemiología. Vamos a tener que en 1997 se habían reportado 275,000 casos y ha bajado su incidencia. En 2011 se han tenido 14,132 casos. En América en 2015 se reportaron 516 casos y México tenía 27 casos y Brasil, que fue el primer lugar, 273. En la década de los 90 había 60 casos por año del 2001 al 2010 y tenía una tasa de mortalidad elevada con un 10 a un 80%. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener que en 2015 aproximadamente había 34,000 recién nacidos, de los cuales murieron a causa del tétanos neonatal. Y hubo, a diferencia de 1988, hubo una reducción del 96%, en donde en ese entonces había 787,000 recién nacidos que murieron en el primer mes de vida. Y esto, bueno, sin embargo, se ha visto que ha aumentado el riesgo de tétanos en varones adolescentes y adultos que se someten a la circuncisión por lo mismo de falta de higiene o condiciones no asépticas para realizar esta maniobra. Entonces, se ha visto que los hombres tienen que recibir dosis de refuerzo. La que sigue, por favor. Ahora tenemos como etiopatogenia 4 circunstancias, es decir, el modo de transmisión del tétanos. Para la transmisión de la enfermedad se requieren de 4 condiciones concomitantes, es decir, que a fuerza tienen que estar unas con las otras. La primera de ellas es la ausencia de vacunación antitetánica o vacunación incompleta. De hecho, desde hace años algunas organizaciones internacionales consideran al tétanos como una de las enfermedades inadmisibles, ya que es totalmente prevenible mediante la vacunación.
Entonces, personas que tengan ausencia de vacunación antitetánica o un esquema incompleto, más una fracción o lesión cutánea o en una mucosa, aún sea mínima, pero que esté contaminada por tierra con deposiciones de animales, este tipo de lesiones pueden ser adquiridas, ya sea por quemaduras, mordeduras o laceraciones, lesiones crónicas que pueden ser úlceras varicosas, dermatosis, escaras, o mediante los actos médico-quirúrgicos en los que no se cumplen las condiciones de asepsia, como lo comentaba ahorita Jimena, ya sea en la sección del cordón umbilical, piercings, escarificación, cesáreas, inyecciones intravenosas de drogas, etcétera. Otra de las condiciones es que haya anaerobiosis, donde se permite la germinación de las esporas en la lesión y la producción de las toxinas. Y la cuarta condición es que exista la presencia de cuerpos extraños, es decir, tejidos necrosados o isquemia, lo cual disminuye el potencial de óxido de reducción, lo que favorece el desarrollo del tétanos. Este es un poquito también de lo que ya comentó Jimena acerca de las particularidades del Clostridium. Y nada más para añadir es que las esporas no se van a erradicar con los antisépticos o con los métodos normalmente utilizados. Por ejemplo, la ebullición y cualquier antiséptico normalmente no se puede erradicar. Sin embargo, el autoclave a 121 grados centígrados es como se pueden eliminar las esporas. Y la otra es que el reservorio es específicamente en el tracto gastrointestinal de los animales. Entonces, si tenemos a algún animal que hace sus gracias o hace sus deposiciones en el medio ambiente y nosotros tenemos, voy a adelantar tantito, nosotros tenemos este tipo de bacilo en la tierra más una herida y sin el esquema de vacunación completo, es como se va a dar el medio de transmisión. Ahora, de manera fisiológica tenemos la integración neuronal. En esta tenemos diferentes elementos que participan. Por ejemplo, tanto los músculos extensores como flexores tienen una motoneurona y esa motoneurona está controlada a su vez por una aferente que inerva esos músculos. Entre ellas dos existe una interneurona inhibitoria, es el blanco de la tetanoespasmina, que justamente esta interneurona inhibitoria lo que hace es, como su nombre lo dice, inhibir ya sea alguno de los dos músculos cuando el otro esté ejerciendo su acción. Entonces ya tenemos el modo de transmisión y entonces tenemos en la figura del lado izquierdo, tenemos por ejemplo la placa o la fibra muscular. Existe la unión neuromuscular o la unión de la placa neuromuscular, en donde ahí sería el sitio de entrada del bacilo. Ahí se va a alojar y lo que va a hacer es que va a liberar la tetanoespasmina, el cual va a empezar a ascender con un mecanismo de transporte intraneuronal retrógrado. Este va a empezar a desinhibir a los sistemas motor, simpático y parasimpático y va a recorrer a los axones desde el sitio de entrada hasta el sistema nervioso central en un periodo de 2 a 14 días con un promedio de 7 aproximadamente y a una velocidad de 3.35 milímetros por hora. Este periodo de incubación es directamente proporcional a la longitud de los axones, es decir, entre más largo sea el axón del nervio del nervio que está inervando al músculo afectado, es mayor el tiempo de incubación. Y dice que es inversamente proporcional a la cantidad, es decir, entre más cantidad de esporas o de tetanoespasmina tengamos, menor es el tiempo de incubación. También el tiempo de incubación es directamente proporcional con el pronóstico y la mortalidad de la enfermedad. Entonces tenemos que un periodo de incubación corto, por ejemplo, de 2 días, quiere decir que existió suficiente tetanoespasmina, el axón no es tan largo y es peor pronóstico porque es un cuadro más grave. Ahora, una vez que llega a los troncos nerviosos a través de este sistema de mecanismo retrógrado, lo que hace es llegar a esta interneurona inhibitoria y lo que hace, por ejemplo, en ese circulito que vemos agrandado, es bloquear a la vesícula sináptica de exocitosis de GABA. Hay una proteína que incluso aquí abajo donde dice la toxina, hay una cadena pesada y ligera. La pesada lo que hace es anclarse a la célula y la cadena ligera lo que hace es romper a la sinaptobrevina. Esa sinaptobrevina es una proteína que está en la vesícula que libera a la GABA o a la acetilcolina y a la glicina y lo que hace es que una vez que esa proteína se ancla con otro complejo proteico, libera las vesículas e inhibe la función del músculo. Entonces, lo que hace la tetanoespasmina es bloquea esa vesícula, no permite la liberación de GABA y entonces se mantiene una contracción sostenida. De hecho, en esta siguiente diapositiva podemos ver del lado izquierdo lo fisiológico justamente y hace que la relajación muscular exista en algún momento, pero en el lado derecho justamente la toxina lo que hace es adherirse a la hendidura presináptica, no permite la liberación de GABA y de algún neurotransmisor inhibitorio y lo que hace es mantener una parálisis espástica.
Bueno, y vamos a tener las formas clínicas de tétanos. Estas 4 son las principales. Vamos a tener el tétanos generalizado, el cual es el más frecuente y está caracterizado porque, como su nombre lo dice, afecta a todo el cuerpo y está caracterizado por el famoso trismus, que ahorita les voy a hablar de él, y los opistótonos. El tétanos localizado, igualmente, como su nombre lo va diciendo, este es donde se ocasiona la laceración, es donde se va a generar estas contracciones. El tétano cefálico, porque igualmente afecta a la cabeza, sobre todo a los pares craneales que controlan esta musculatura, y el tétanos neonatal, que va a ser generalizado, y esto se caracteriza por la infección que se tiene en el muñón al cortar el cordón umbilical. La que sigue. Bueno, vamos a hablar de las fases y las manifestaciones. Vamos a tener que dentro de la primera fase es la fase de incubación. Es un periodo que separa la herida tetanígena de la aparición de las primeras contracturas, que esto va a durar de 2 a 21 días con un promedio de 7 días. La que sigue. La segunda fase, bueno, vamos a tener que la mayoría de las veces el paciente va a consultar porque tiene odinofagia, disartria, dificultad para masticar o disfagia, y esta fase va a durar de algunas horas a 2 días. Después sigue la fase de invasión o de inicio, en donde el paciente va a consultar en esta fase porque está el trismo de los maceteros, en donde este trismo es la contractura de los maceteros y este puede ser bilateral, doloroso. Estas contracturas son paroxísticas, ya sea provocadas o espontáneas. Va a haber una exacerbación de dolores, es invencible y es permanente, no va a descansar ni en reposo ni durante el sueño. Y también la fascia sardónica, donde hay parálisis de los músculos de la cara y la mímica está congelada por lo mismo de que se ha afectado los pares craneales. La que sigue, sobre todo el par craneal 7. El trismo neurológico, esta es una patología del tronco cerebral y sobre todo de la protuberancia. Este trismo se va a tener periodos de intermitentes con bostezos intercalados. Se va a ver cómo se afecta lo que son los músculos maceteros, como está ahí señalado, y la articulación, y va a haber disinesias precoces provocadas por los neurolépticos que ya nos estaba hablando Alexa. La que sigue. Y por último, tenemos la fase de estado, donde estas contracciones se van a ir generalizando, pueden ser permanentes, dolorosas o invencibles. El paciente está pirético, pero está consciente, tiene fotofobia, fonofobia. Son los opistótonos, que es la contractura de los músculos paravertebrales, espasmos musculares. Esto puede tener, bueno, este tétanos puede llegar a afectar lo que es el diafragma, ocasionando un compromiso ventilatorio, apneas, el laringoespasmo, y pueden llegar a presentar deshidratación, diaforesis y agitación. Y bueno, otras formas clínicas, como ya se los estaba mencionando, está el tétano cefálico, también le ponen de Rose, y esto es secundario a una herida ya sea en la cara, frente al nervio facial. Se manifiesta por un trismo asociado a la contractura y parálisis facial, por lo mismo que les decía que afecta sobre todo al par craneal 7. La que sí. Bueno, está el tétanos localizado, donde son contracciones musculares tónicas y espásticas que van a hacer de una sola región corporal o de alguna extremidad. Este es muy infrecuente y hay espasmos o rigidez en los músculos donde está la herida. Estos son leves y pueden aumentar el dolor conforme va avanzando, y puede hacerse generalizado, y una vez que es generalizado ya no puede resolverse. Si queda localizado, puede resolver sin secuelas. Y el tétanos neonatal, como ya les había mencionado, es generalizado, y esto es por el uso de materiales asépticos, antisépticos, perdón. Y esto es cuando al momento de cortar el cordón umbilical, se infecta y afecta más a los recién nacidos de madres no inmunizadas. Tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días, y de hecho también lo encontré como que se conoce la enfermedad del séptimo día. Los neonatos van a presentar irritabilidad, mala alimentación, rigidez, muecas faciales y espasmos severos con el tacto.
tiene una alta mortalidad, hasta más del 70%. Y bueno, hay otras formas, pero son muchísimo menos frecuentes. Entre ellas está el tétanos oftalmopléjico de Worm. Esto es al hacerse alguna laceración o alguna herida en lo que es en el párpado, y este puede, en el párpado o en la órbita, y esto puede afectar sobre todo al par craneal número 3 y presentar movimientos oculares incontrolables. También está el tétanos criptogénico. Esto es secundario a inyecciones, a úlceras o a quemaduras. El tétanos puerperal, asimismo en las infecciones que presentan las puérperas, y por lo mismo de las condiciones no higiénicas que se hace esto, igual que el tétanos posquirúrgico. Ahora, existen complicaciones del tétanos como las del trastorno neurovegetativo. De hecho, más adelante vamos a explicar en el tratamiento, pero este particularmente se da en casos graves cuando luego de varios días de tratamiento no hay como resolución del cuadro y existe este síndrome de hiperactividad simpática, el cual se caracteriza por una aparición de hipertermia en ausencia de una infección o de una vasoconstricción periférica. Hay sudoración profusa, crisis hipertensivas, taquicardia, y están alternados a su vez con periodos de hipotensión y bradicardia. Esto conlleva a un estado de metabolismo exacerbado, lo que se manifiesta con un aumento en el gasto cardíaco, un exantema cutáneo en frente, cuello y tórax, y puede haber cianosis en extremidades. En hay diferentes teorías, bueno, de hecho hay dos, o hipótesis por las cuales se puede dar, pero ninguna ha estado como claramente especificada o bien determinada de por qué sucede este cuadro. Pero uno de ellos es la teoría de la desconexión convencional, en la que ya sea de manera estructural por alguna lesión anatómica o por un desbalance en los neurotransmisores, se puede dar este tipo de síndrome de hiperactividad simpática. Más adelante les voy a decir acerca del tratamiento, pero bueno, es importante mencionar que también existe en cuadros graves que no remiten al tratamiento. Teoría de la desconexión convencional, y que puede ser estructural o puede ser por desbalance en neurotransmisores, por nada. Bueno, vamos a continuar con la escala de Bernoulli que se usa para estadificar el tétanos. Se va a hacer un puntaje del 0 al 6 y se va a clasificar en leve, moderado, grave, muy grave. Aquí vamos a asignar un punto dependiendo del tiempo de incubación, que es de más de 7 días o menor. El periodo de comienzo, que es menor a 48 horas, que como habíamos mencionado, esto habla de un muy mal pronóstico. También la puerta de entrada, dependiendo, vamos a clasificar la herida, que puede ser por el cordón umbilical, los procedimientos quirúrgicos, las fracturas, el aborto séptico, inyecciones o heridas punzantes. Y como habíamos mencionado, mientras en el tétanos neonatal tiene muy mal pronóstico, ahorita se los voy a comentar. También si es tétanos generalizado o localizado, y si ya está la hipertermia a 38 grados, que esto nos habla del síndrome de hiperactividad simpática. Y también si hay taquicardia. El siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico. No hay una prueba específica que nos hable del diagnóstico, sobre todo va a ser clínico. Tenemos que hacer una buena historia clínica y sobre todo nos vamos a enfocar en buscar una herida o una puerta de entrada y vamos a asociarla con el tiempo de aparición del cuadro clínico. Se va a hacer una electromiografía las pruebas que les voy a mencionar, más que nada son para hacer un diagnóstico diferencial, que ahora les voy a decir, que puede ser una electromiografía donde se van a ver interrumpidas los potenciales de acción, también un electroencefalograma que normalmente va a mostrar un patrón de sueño, también un electrocardiograma buscando descartar balances hidroeléctricos y también una tomografía que por lo que va a buscar es una atrofia cortical o alguna otra lesión en el encéfalo. También se puede hacer un cultivo de la herida, pero la mayoría de las bibliografías mencionan que no es específico. Es muy poco probable que salga, que sea, bueno, que sí salga en el cultivo, y algunas veces en algunas heridas va a dar un falso positivo. El siguiente, por favor. Aquí vamos a tener muchos diagnósticos diferenciales por causas locales, como es el absceso
amigdalino, que en el vamos a tener una especie de trigismo unilateral, pero sin las contracturas, la artritis del temporomaxilar, que va a ser muy dolorosa, las parotiditis bilaterales, que lo que se dice es que el llenado retromandibular pues va a borrarnos el ángulo que se forma entre el lóbulo de la oreja y va a ser dolorosa la palpación, solamente que aquí no vamos a tener las contracturas de los maceteros. También van a estar los traumatismos por contusiones en la mandíbula o accidentes de los terceros molares, pero pues obviamente aquí va a ser generalizado y bueno, localizado y se va a saber exactamente el tiempo en el que pasó. El siguiente. Gracias. También vamos a tener una de las más importantes, que es la intoxicación por estricnina. La estricnina es un raticida que actualmente se está utilizando como adyuvante o como aditivo en algunos tipos de drogas. Y pues algunos casos que piensan que es tétanos se ha dado por estricnina. Y pues vamos a tener todo el cuadro típico de tétanos generalizado, pero con el pasar de las horas va a ir bajando. También puede ser pues una intoxicación accidental. Alto, Vamos a alto, tener... alto, 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 alto. Perdón, es que no estaba el doctor, se le salió. Si quieres regresarte un poco. ¿Hasta ¿Hacia dónde? Doctor, ¿en qué parte se le salió? Cuando estábamos hablando de que preguntaron la teoría, ¿no? Ya. De lo neurovegetativo o hiperactividad simpática. Ajá. Bueno, ahí sí me escucha, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, decía que ese tipo de síndrome que se puede dar, el síndrome de hiperactividad simpática, existen dos teorías y que son, bueno, ninguna ha sido como realmente, es más, son como hipótesis, porque si fueran teorías, pues ya estarían ahí dichas, pero lo que sí es que estipulan, por Son ejemplo, la de la hipótesis nada más. Ajá, existe la teoría o que diga la hipótesis de la desconexión convencional en la que puede ser por una lesión anatómica que se desconecte y eh, no haya actividad simpática adecuada o por alguna lesión, si no es lesión anatómica es por un desbalance en los neurotransmisores, lo cual provoca esta alteración simpática. Y la otra de las hipótesis es un modelo de excitación-inhibición, pero eso es más central y no tiene que ver, por ejemplo, con el tema de tétanos, pero sí lo más cercano a la hipótesis que se acerque a lo que explique el síndrome de hiperactividad simpática es justamente el desbalance de los neurotransmisores. Sí, continuamos. Bueno, vamos a usar la escala de Veronesi para medir la gravedad del tétanos. Se utiliza un puntaje del 0 al 6, donde se va a clasificar en leve, moderado, grave o muy grave. Aquí vamos a tener los siguientes puntos, que va a ser si el periodo de incubación fue menor de 7 días, si el cuadro clínico empezó a menos de 48 horas de que se hizo la herida, dónde fue la puerta de entrada, si fue por el cordón umbilical, algún procedimiento quirúrgico, las fracturas, un aborto séptico, inyecciones musculares o heridas punzantes. Y como habíamos mencionado, las del aborto séptico y la del cordón umbilical, pues da un muy mal pronóstico en los neonatos. También si ya el tétanos es generalizado, y si la temperatura corporal mayor es de 38 grados centígrados, que es un mal pronóstico también porque nos habla del síndrome de hiperactividad simpática, y al igual que la taquicardia. La siguiente, por fin. Bueno, para el diagnóstico vamos a tener que es casi completamente clínico. No existe una prueba específica que nos diga que una persona tiene tétanos. Principalmente nos vamos a centrar en la historia clínica, buscando la herida o la puerta de entrada y el tiempo en que aparecieron los síntomas y cómo es que fueron apareciendo. Se pueden hacer diversos estudios, pero más que nada es para hacer un diagnóstico diferencial entre algunas otras patologías. Tenemos la electromiografía, donde van a ir cambiando los potenciales de acción, también el electroencefalograma, donde vamos a ver un patrón del sueño que pues no es tan común, pero ahí están en algunos casos clínicos, también un electrocardiograma buscando balances hidroeléctricos y también una tomografía computarizada donde vamos a ir buscando lesiones o algún tipo de atrofia que nos condicione un cuadro similar. También se menciona que se puede hacer un cultivo para buscar el tétanos, pero este no va a ser ni específico y es muy poco probable que salga. De hecho, es más probable que dé un falso positivo en alguna herida.
Siguiente, por favor. Bueno, tenemos muchos diagnósticos diferenciales, como es el absceso amigdalino, porque da una especie de trismo unilateral, obviamente sin las contracturas, una artritis temporomaxilar, porque aquí el trismo va a estar acompañando de dolor, las parotiditis bilaterales por el llenado retromandibular, que ya hemos visto, y también por el borramiento del ángulo entre el lóbulo de la oreja y la mandíbula, y que va a ser doloroso a la palpación, pero pues obviamente aquí no vamos a tener la contractura de los maceteros, y también por los traumatismos, pero pues en los traumatismos vamos a tener el punto exacto donde se produjo. La siguiente, por favor. También vamos a tener la intoxicación por estricnina. La estricnina es un raticida que actualmente se utiliza como adyuvante o como aditivo para algunos tipos de drogas, y se ha visto muchos casos en donde da un cuadro casi exactamente igual a uno de tétanos generalizado, pero con los con cuidados generales pues ha ido al final resuelve el cuadro. También tenemos la abstinencia alcohólica, la tetania hipocalcemia, por eso se les el electrocardiograma, meningitis y encefalitis, y también la rabia. La siguiente, Ahora tenemos el tratamiento. Dentro del tratamiento tenemos diferentes objetivos para la enfermedad ya instaurada, y ellos son eliminar el foco de origen de la toxina, es decir, con el desbridamiento o el manejo de la herida, neutralizar la toxina no fijada, ya sea mediante la vacuna antitetánica o inmunoglobulina, e impedir los espasmos musculares. En este punto ahorita voy a hacer algún otro acotamiento. Y el otro de los objetivos es utilizar medidas de sostén, especialmente en los casos graves donde se comprometan los músculos respiratorios y requieran de ventilación mecánica a los pacientes. Para el tratamiento para los espasmos musculares tenemos diferentes. Para empezar, tenemos a las benzodiazepinas, que son de los principales fármacos indicados para este tipo de pacientes. Sin embargo, dentro de las benzodiazepinas tenemos algunos fármacos que también hay que tener extremo cuidado, por ejemplo, el diazepam, el cual tiene propilenglicol y también el lorazepam. Y este tipo de sustancia lo que favorece es la acidosis metabólica y produce acidosis láctica. En cambio, por ejemplo, el midazolam no contiene este propilenglicol, y además de tener el efecto de relajar el músculo, también es un ansiolítico y produce sedación. Ahí les dejo las dosis a las cuales podrían estar calculadas, y, por ejemplo, en caso de diazepam, que es lo que les decía que casi no se utiliza, se pueden llegar hasta dosis muy elevadas, pero solamente en bombas de infusión continua. También existen para este tipo de espasmos musculares los relajantes musculares potentes como el bromuro de becuronio. Para del bromuro de becuronio existen otros tipos de medicamentos, los cuales no están como tan indicados, por ejemplo, el pancuronio, ya que ese lo que hace es aumentar la disautonomía o el síndrome de hiperactividad simpática, porque inhibe la recaptación de las catecolaminas. Entonces, al estar más tiempo las catecolaminas expuestas, lo que van a hacer es como un efecto simpático mimético. Ahora, en algunos pacientes, por ejemplo, cuando ya tienen un espasmo muy difícil de controlar o una rigidez difícil de controlar, utilizan el baclofen intratecal o algunos otros medicamentos. En algunos de los pacientes justamente se utiliza la traqueostomía, sobre todo en pacientes que son incapaces de toser o que son incapaces de deglutir o que tienen comprometidos de manera prolongada las vías respiratorias con un laringoespasmo que ocasione las apneas o espasmos musculares respiratorios prolongados. La monitorización cardíaca, por ejemplo, en pacientes febriles o con baja ingesta calórica, por lo mismo de la no deglución, y la nutrición es otro de los pilares en el tratamiento de estos pacientes. Había encontrado algunos artículos que mencionaban acerca de las sondas nasogástricas, pero lo indicado en ellos serían unas sondas nasoyeyunales, gastrostomía o incluso la nutrición parenteral total, ya que esto disminuye el riesgo de broncoaspiración por la relajación muscular de los respiratorios. Ahora, también se mencionaba acerca de la piridoxina como un suplemento alimenticio en los neonatos, sobre todo para ellos, porque disminuye la mortalidad, ya que es un cofactor para el glutamato descarboxilasa, lo que sintetiza el GABA, que sería el inhibidor del músculo.
Y como tal, el tratamiento para la disautonomía tenemos diferentes puntos. Uno de ellos es preferible disminuir las catecolaminas a bloquear los receptores. Esto se da porque si nosotros lo que hacemos es bloquear a los receptores, tenemos una retroalimentación, entonces el organismo lo que va a hacer es tratar de compensar y pues van a aumentar las catecolaminas. Por lo tanto, es preferible disminuirlas a bloquear sus receptores. Ahora, no están indicados los diuréticos, como decíamos, en el síndrome de hiperactividad simpática pueden haber periodos de hipertensión, entonces lo que buscan no es disminuir la volemia, porque si nosotros disminuimos la volemia lo que hacemos es complicar o empeorar el estado hemodinámico del paciente. Ahora, también lo que les decía, se utilizan las benzodiazepinas ya como dosis de mantenimiento, no nada más como dosis únicas, y también se utilizan anticonvulsivantes, sobre todo el sulfato de magnesio. Este sulfato de magnesio lo que hace es regular la disponibilidad del calcio en la hendidura presináptica, entonces relaja el músculo liso, sobre todo ese y el bronquial, y lo que hace es liberar la prostaciclina, lo cual en teoría podría disminuir la sensibilidad a los receptores de las catecolaminas y también disminuye la excitabilidad neuronal. Y otro de los medicamentos que son utilizados es la morfina. En algunos de los pacientes lo que hacen es un bloqueo epidural con bupivacaína y con algún otro opiáceo, sobre todo morfina. En algunos de los pacientes en los que ya es de plano de un manejo muy, muy difícil, utilizan la clonidina, la atropina y la perfusión epidural, lo que les decía con bupivacaína y con opiáceos. Y, ajá. Y la hipotensión en algunos casos es preferentemente tratada con cristaloides y vasopresores, y la bradicardia sostenida con atropina y isoproterenol, que son beta-agonistas o simpaticomiméticos, pero solamente en esos casos. Y la clonidina lo que hace es un agonista alfa-2, que justamente lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la tensión arterial, digo, en el primer periodo de disautonomía, porque lo que les decía, se alternaban periodos de hipertensión con taquicardia y en algún momento con bradicardia e hipotensión. Otro de los tratamientos específicos es la escisión de los tejidos necróticos y la ablación de los cuerpos extraños. Las bibliografías marcaban que, por ejemplo, el hecho de que proporcionemos la antitoxina, los antibióticos, la inmunoglobulina, cualquier otro tipo de tratamiento no sustituye al cuidado específico que requieren las heridas. El desbridamiento y la oxigenación de las heridas es lo que principalmente va a detener al progreso de la enfermedad. En la antibiótico-terapia tenemos como el antibiótico indicado, la penicilina, a dosis de 100.000 unidades a 200.000 unidades internacionales kilogramo diarios durante 7 días, y que en caso de de que esté contraindicada o de alergia, se puede utilizar el metronidazol o doxiciclina vía oral. Y la antitoxina, que sería una inmunoglobulina humana antitetánica de 500 a 6.000 unidades intramusculares, y que también existe otra forma de infiltración en la herida, pero es de dudosa utilidad. Ahora, como dato, es que la antitoxina no tiene ningún efecto sobre la toxina ya fijada. Es decir, cuando la toxina está libre todavía se puede hacer algo, pero una vez que está fijada a los nervios, de plano es irreversible. Y en esta tabla, por ejemplo, tenemos una guía para la profilaxis antitetánica en tratamiento rutinario de las heridas. Tenemos, por ejemplo, que una herida menor y limpia, o sea, que no es tetanógena, en los pacientes que tienen menos de 3 o que no conocen las dosis que tienen del toxoide tetánico, se les va a aplicar. Y pacientes que tienen esa misma herida menor, pero es limpia y no es tetanógena y tienen 3 o más, no se les va a aplicar el toxoide tetánico a menos de que ya hayan pasado 10 años de la última dosis. Y en ninguno de esos casos se va a utilizar la antitoxina tetánica humana. En el caso de una herida tetanógena, se va a utilizar el toxoide tetánico solamente si el paciente está con menos de 3 dosis o desconoce las dosis del toxoide tetánico, y también se le va a administrar la antitoxina tetánica. Y no se le va a administrar, así sea la herida tetanógena, no se le va a administrar si el paciente tiene 3 o más dosis de toxoide tetánico, siempre y cuando no exista una diferencia de 5 años de la última dosis a la fecha. No sé si me supe explicar. Ahora, los niveles séricos de los anticuerpos específicos requieren de ser de 0.15 unidades internacionales sobre mililitro para ser protectores.
Y bueno, hablando un poco de la prevención, de acuerdo con la OMS, la inmunización con las vacunas que contienen toxoide tetánico deben de administrarse 6 dosis. Van a ser 3 dosis primarias y 3 dosis de refuerzo. Las primarias la primera va a ser colocada a las 6 semanas de edad y la segunda y la tercera dosis van a ser con periodos de 4 semanas entre cada una. Y las 3 dosis de refuerzo se deben administrar a los 2 años de vida. Esa va a ser la primera, que es preferentemente colocarse a esa edad. La segunda entre los 4 y los 7 años y la tercera entre los 9 y los 15 años. Y bueno, también hay otros esquema de vacunación. En caso de aquí en México, es que si no ha recibido la vacuna de tétanos y difteria, que es tétanos y difteria, debe de ser la primera dosis, que es en el momento de la visita, la segunda un mes después y la tercera al año después de la primera. En cambio, si esta ya fue recibida, se debe de hacer un refuerzo cada 10 años. Y para la profilaxis antitetánica es con vacuna toxoide tetánico y la gamaglobulina antitetánica, que en caso de pacientes que no sean vacunados o con vacunación dudosa, deben de tener estas dos. En caso de que sea una vacunación completa, pero los pacientes estén inmunocomprometidos, se debe de colocar la gamaglobulina, ya que a veces la vacuna no puede ser tan óptima para desarrollar esta protección. Y la vacunación toxoide tetánico es, como ya se los mencionaba, al inicio, al mes y al año, y la gamaglobulina es 250 unidades internacionales vía intramuscular en pediátricos y 500 en caso de los adultos. Vamos a tener una evolución y un pronóstico. Por lo regular, los cuadros completos duran de 3 a 4 semanas a partir de que se hace generalizado. En las unidades de cuidados intensivos, esta patología se maneja en la unidad de cuidados intensivos generalmente porque la luz y los estímulos de sonido fuertes pueden empeorar las crisis. Y pues en la unidad de cuidados intensivos se ha reducido la mortalidad en un 11 a un 33% dependiendo de las fuentes donde lo vean. Desafortunadamente sigue habiendo grupos de riesgo que tienen un mal pronóstico, sobre todo a los 70 años, que la mortalidad es de un 50% y en el natal que es hasta de un 60%. En ese grupo también se encuentran los adictos a las drogas. Y vamos a encontrar que las causas de muerte por tétanos van a ser la tromboembolia pulmonar, la sobreinfección, es lo que les mencionaba de la aspiración, y la descompensación por enfermedades previas, las recaídas, por esta razón es que se hacen los refuerzos cada 10 años, y también como la insuficiencia respiratoria que causa la parálisis de los músculos como el diafragma y que complican la respiración. La siguiente, por favor. Vamos a tener diferentes secuelas, algunas son a corto y otras son a largo plazo. Las principales van a ser la dificultad del movimiento, vamos a tener fracturas vertebrales y desgarro de las apófisis, la estenosis traqueal, también vamos a tener miositis especificante, los hematomas por los desgarros del músculo recto, la parálisis de los oculomotores y también trastornos del estado de ánimo. Algunos artículos los refieren como que entran en un estado de distimia o de desconexión parcial, o algunos otros solo como si fuera bajo ánimo. Y pues en la imagen que les puse es un reporte de un caso clínico de una niña de 6 años que tuvo el cuadro completo de tétanos, así como se dice en los libros, y pues si en algún punto tienen tiempo para leerlo, se los recomendamos. Y ya nada más creo que me faltó mencionar que también dentro del tratamiento de la disautonomía están los betabloqueadores. En este caso se prefiere al labetalol sobre el esmolol y cualquier otro tipo de
de medicamentos porque, por ejemplo, el esmolol y el otro medicamento lo que hacen es disminuir el inotropismo y se pierde posición al tono alfa. Entonces, en algún momento de manera súbita lo que existe es mayor aumento, ¿no es cierto?, mayor tono vascular y esto condiciona que exista falla cardíaca o un edema pulmonar. Por lo tanto, está indicado preferentemente la betalol, ya que lo que hace es bloquear a los receptores alfa y beta. Pero Sí. ese es como tratamiento específico de la disfunción autonómica. Y bueno, y también parte del tratamiento es el apoyo en rehabilitación y el apoyo psiquiátrico que luego van a requerir los pacientes en caso de que tengan pues esas secuelas. Y eso sería todo de nuestra parte. ¿Alguna pregunta, duda, aportación? ¿Alguien tiene alguna duda que quieran que se les vuelva a explicar? Pues parece que lo entendieron todo, ¿no? Sí. ¿Con qué creo otro que nombre sí. se le conoce al tétanos? ¿Mm? Sí lo mencionaron. Ujú. A ver, si El dicen que no bueno, tienen dudas. te iba a Ustedes decir, la no. pregunta es para ellos, ¿verdad? Sí, la pregunta es para ellos. ¿Es lo de enfermedad Yo del iba a séptimo día, doctor? No. ¿Trismo? Bueno, sí, pero neonatos. Trismo, ajá, se le conoce como trismo. Ajá. Sí lo mencionaron, pero a lo mejor no lo mencionaron que era otro nombre que también antes se le conocía como el famoso trismo, ¿no? Ujú. Aquí lo principal, pues ya saben que la tetanospasmina es la que va a estar bloqueando las señales nerviosas, ¿no? El periodo de incubación, pues generalmente ya lo mencionaron, puede ser varios tiempos, ¿no? De 7 a 21 días. Ujú. Mencionaron algo importante, nada más que no escuché por ahí. Ajá, no sé si fue cuando se me desconectó. Algo que le llaman, ¿qué? La risa, ¿qué? ¿Sardónica? Sardónica. Tónica, no sé si lo mencionaron o no. Sí, Sí, Cuadro ¿Sí? clínico. sí lo mencionaron. Ajá. ¿Cómo clasifican al tétanos? ¿Por la escala de Veronesi? No. Puede ser materno o neonatal. Ahí entran también en la clasificación. Localizado, Generalizado. generalizado, Generalizado, ajá. localizado, Local. cefálico, Cefálico y neonatal. Cefálico. Acuérdense que el cefálico es el más grave, porque entre más cerca esté del sistema nervioso va a haber más problemas, ¿no? Sí lo mencionaron ahí que era de uno de los más graves, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cuál es el cuadro clínico? Porque puede haber localizado y no te va a dar el opistótonos, ¿no? Pues, ¿cuál es el cuadro clínico? Contracciones sostenidas. ¿Manden? Contracciones sostenidas. Músculos. Pues está la risa sardónica, ajá. Pero ¿qué van a ver? El signo inicial es el trismus, ¿no? ¿Mande? El trismo, pues son los espasmos, ¿no? Las contracciones súbitas, ajá. Pues primero Hay iniciaría retracción palpebral. Pero antes, la fiebre. ¿qué hubo en el síndrome de mano, pie, boca? Hay que Odinofagia. babeo, ¿no? Puede haber odinofagia, Artralgia. pero ¿qué van a encontrar? Babeo, ¿no? Una parálisis espástica de la... por eso es el babeo. Ujú. Van a encontrar que por el problema de la hiperactividad simpática, ajá, sudoración, ¿no? Ajá, van a estar sudando bastante, es que ahí también tienen que hacer ahorita la diferencia con el otro que vamos a ver. ¿Qué más? Van a haber fiebre también, ¿no? Puede haber espasmos de la mano o del pie, puede haber dificultad para deglutir. ¿Qué podemos tener con el sistema genitourinario o el anal? Retención urinaria y fecal. Ajá. Efectivamente, podemos tener esos problemas, ajá. Las teorías todavía llámale síntomas neurovegetativos o llámale síndrome de hiperactividad, como tal, no se ha establecido todavía al 100%, pero la teoría va acerca de la disautonomía, ajá.
Y efectivamente te dicen que hay que tener cuidado con los beta bloqueadores, porque en vez de ayudar, vamos a perjudicar. Sí, El sí. tratamiento, pues ya lo mencionaron, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Debridar primero, ¿no? Aplicar limpiar la herida antibióticos, también. reposo, y pues ya va a depender de la gravedad, ajá, y bueno, de las características, si utilizas la inmunoglobulina o que tengas su esquema básico de vacunación, ajá, la antitoxina, los relajantes musculares, sedantes, e inclusive puede haber cirugía, ¿no? Ajá. Y las complicaciones más frecuentes, pues, que son la obstrucción de las vías respiratorias, el paro respiratorio, la insuficiencia cardíaca, la neumonía, el daño muscular que te va a llevar a las fracturas, ajá, el daño cerebral debido a la falta del oxígeno, ¿no? Que también ya lo mencionaron. Ajá. Y acuérdense que la antitoxina, como es el viaje de la tetanospasmina, es que es retrógrado, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Ya cuando esté fija, ya la antitoxina no le va a hacer nada, ¿eh? Así estén dando antitoxina, no va a afectar. Aquí pues ya después vamos a ver el esquema de vacunación, porque ahí mencionaron 6 semanas, ¿no? Pero pues generalmente ya saben que nosotros aplicamos la primera dosis a los cuantos meses o a las cuantas semanas. ¿A los 2 meses? A los 2 meses, 8 semanas, ajá. Que va a los 2, 4, 6 y 18. 6, 18 meses, ajá. Antes se aplicaba la DPT ya como refuerzo a los 2, actualmente se cambió y se quedó como pentavalente, ajá. Y el refuerzo entra a los 4, y ya cada refuerzo posterior va a ser cada 10 años, ¿no? Pero también todo esto va a depender de las condiciones que pueda tener el paciente, ¿no? Si vive en una granja, ajá, entonces si es veterinario, si es dentista, si es ciertas cosas, deben de tener también un poco de cuidado para el esquema de aplicación del toxoide tetánico, ¿no? Sí, yo leí ¿Alguna que, pregunta? Ajá, la sí. vacuna se aplicaba cada 10 años, pero que a partir de los 55 tenía que aplicar cada 5. Te digo que varía mucho, inclusive, no me quiero meter mucho en eso, porque también van a ver al rato en la mujer embarazada, ¿no? Ah, sí, también. Cómo se va a aplicar. Por eso te digo, no me quiero meter mucho porque se van a hacer bolas. Son muchos esquemas del toxoide tetánico. Ajá. Nosotros nos estamos quedando un poquito con el esquema de vacunación. Ajá. Para que ya posteriormente eso ya lo veamos bien, ya cuando veamos las vacunas y cómo se aplica también en la mujer embarazada. Ujú. ¿Alguna duda, pregunta? No. ¿Nada? ¿Continuamos seguros? Sí.